Gracias por sintonizar Estrategia Intelectual Global. A continuación, un programa totalmente en vivo. Estrategia Intelectual Global presenta el programa Complejidad y Gestión Pública, conducido por el maestro Guillermo Beltrán Castillo. Comenzamos. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Complejidad y Gestión Pública. Soy su servidor Guillermo Beltrán Castillo. Vamos a hablar en esta hora que sigue de temas gubernamentales. El programa número 38 está dedicado a un tema muy particular. Vamos a ver de qué se trata. Se llama Auditoría en Salud. ¿A qué obedece esto? Vamos a profundizar en él, vamos a platicar, vamos a comentar algunas de estas cuestiones de cómo se maneja la auditoría en salud en el sector gubernamental. ¿De qué se trata esto más bien? Bien, pero antes, como en todos los programas, vamos a dar una breve reflexión respecto a la complejidad. La frase de este programa dice que la comida sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Una frase que se le atribuye a un pensador, filósofo griego, Platón, discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles, hace ya alrededor de ahí de 2400, más de 2400 años, 2450 más o menos, la época en que vivió Platón y dejó pues muchas obras. Recuerden que Sócrates no escribió, no tiene obras escritas, pero Platón sí recogió mucho de los pensamientos de Sócrates. Bien, esto de la complejidad, está abierta la invitación, chéquenlo, búsquenlo así, Ciencias de la Complejidad, y se van a sorprender de la aplicación que en el ámbito jurídico, en el ámbito administrativo, en el ámbito de las ciencias sociales. Bien, vamos a comenzar con este tema de hoy, auditoría en salud. ¿De qué se trata? La auditoría en salud es un enfoque de la auditoría. La auditoría como tal no va a cambiar en este sentido. La auditoría, recuerden que es todo proceso sistemático en el cual se va a analizar un objeto de la auditoría, se va a revisar algo de manera obviamente ordenada, sistemática, con una planeación, una ejecución y sobre todo la producción de información para que sirva para toma de decisiones. El enfoque entonces de esta auditoría en salud es aquella auditoría que está dirigida a las entidades en salud. La importancia en materia gubernamental es porque básicamente en México la salud es prácticamente de carácter público, es decir, está ejecutada por entes públicos, por entes gubernamentales. Hay un pequeño sector que sí se atiende por el sector salud privado, clínicas y médicos particulares, pero el gran esfuerzo, el gran gasto presupuestal en este país, pues se da a través del gobierno, a través de esas grandes instituciones formalizadas como el Seguro Social, como el ISSSTE, y otras pequeñas como el Instituto, relativamente pequeñas, el de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, y todo aquello que cubre aquel mercado de personas, de población, que no está afiliado a uno de estos grandes sistemas. Y ahí dejaríamos abierto el sector salud, precisamente a lo que son los servicios de salud a través de organismos descentralizados distribuidos en cada entidad federativa. El tema de la auditoría en salud viene a ser un tema cercano a la auditoría que practicamos los contadores, la auditoría que se practica en gubernamental por otros profesionales. Recuerden que a diferencia del sector privado, en donde predomina
el trabajo de los contadores públicos por la auditoría financiera, auditoría o dictámenes de estados financieros, algunas otras variantes de auditorías desde el punto de vista administrativo, con carácter administrativo, auditoría forense, auditoría de control interno, auditoría legal, en sí unas variantes que tenemos en nuestra práctica profesional los contadores. Sin embargo, en el sector gubernamental, la parte de la auditoría pues no es únicamente para los contadores. Hay auditoría, por ejemplo, muy especializada de obra pública, en donde están los ingenieros civiles, los arquitectos, la auditoría legal, donde entran los compañeros abogados, y esta auditoría en salud. La auditoría en salud la vamos a encontrar normalmente dirigida por profesionales de la medicina, médicos o licenciados en enfermería, licenciados, licenciadas en enfermería. Ellos van a ser los especialistas. La auditoría en salud nace primeramente por una necesidad más preventiva que detectiva. Sí es importante distinguir estos tres áreas o intenciones u objetivos que persigue la auditoría. Creo que la auditoría, a grandes rasgos, su verdadera importancia radica en la parte preventiva. La auditoría tiene que ser una herramienta de prevención. Ya el utilizarlo como una herramienta para detectar, una herramienta de detección, sí pasa a un segundo término. ¿Por qué? Porque también lo que no se evalúa, lo que no se mide, no se puede mejorar. Esto en términos de calidad. Y por último, el otro objetivo de las auditorías, pues es la parte de buscar sancionar, ¿no? La auditoría que va a buscar cuáles han sido los errores, los malos manejos, desde cualquier punto de vista, para poder sancionar. Entonces, esos son los tres enfoques: el enfoque preventivo, el enfoque detectivo y el enfoque sancionatorio de una auditoría. Obviamente, la auditoría como una herramienta preventiva va en el sentido de cuidar que los riesgos que se asumen tanto internos como externos en cualquier organización, pues no lleguen a manifestarse, no se realicen esos riesgos. Entonces, en esta auditoría en salud, que ya dijimos estará hecha por profesionales en medicina, médicos, licenciados en enfermería, no quiere decir que no podamos participar. La auditoría en materia gubernamental es un tema multidisciplinario. Pues no es monopolio de una profesión. La auditoría en salud es algo más especializado que se está dando, quizá no con el nombre formalmente no lo vamos a encontrar como auditoría en salud, es decir, que si revisamos al Seguro Social o revisamos la estructura del ISSSTE o revisamos la estructura de sector salud, servicios de salud en los estados, vamos a encontrar un departamento de auditoría en salud, sino que realmente el enfoque precisamente como es preventivo, va enfocado a una auditoría, a una prevención de lo que es la calidad y la seguridad del paciente. Calidad y seguridad del paciente es el enfoque de la auditoría en salud. El auditor en salud, por lo tanto, por sí, no lleva la intención de sancionar, y menos en el sector público. Recuerden que en el sector público tenemos una figura adecuada para sancionar, que son los órganos internos de control. Ahora bien, cualquier informe de una auditoría en salud que refleje desviaciones a los objetivos, a las metas objetivos, la falta de aplicación de la normatividad, que es muy estricta en el sector salud. O sea, hay que cumplir con una gran gama de normatividad legal, reglamentaria, normas de calidad. ¿Por qué? Porque la seguridad del paciente es algo que se tiene que cuidar en extremo. O sea, es muy delicado los temas de salud, porque en los temas de salud, imagínense lo que pasa con estas cuestiones que nos enteramos en las noticias de que ya van cerca de 35 personas fallecidas
por cuestión de que se administró un medicamento contaminado, ¿no? Esto me parece que sucedió en Durango recientemente. Y bueno, en noticias pasadas, que si se murieron personas en algún hospital de Pemex en Tabasco, que si hubo niños que se enfermaron, se contagiaron por una cuestión infecciosa, más bien se infectaron y fallecieron en Chiapas. Es decir, la vida es uno de los bienes jurídicos que tienen una mayor protección. Un mal manejo de un procedimiento en salud, pues lo de menos son las responsabilidades administrativas. El problema es cuando repercute en la esfera de la responsabilidad penal de los médicos y enfermeras. Por eso, la auditoría en salud tiene un alto grado de importancia en la parte preventiva. Avancemos, entonces, nada más para ubicarnos. Sí, sector salud sí requiere de una auditoría financiera. De hecho, es sano que los entes públicos se dictaminen por despachos externos en la parte financiera y presupuestal. Recuerden que el presupuesto en el sector público es esencial, ¿no? Y quizás sea incluso más importante que la propia parte de la contabilidad histórica. La cuenta pública va a ser revisada por las auditorías superiores, ya sea de la federación o de cada entidad federativa, dependiendo el tipo de organismo, dependiendo el tipo de recurso, si son recursos federales, si son recursos estatales, si son recursos propios. Es decir, hay una amplia gama de posibilidades de auditar a cualquier área del sector gobierno y el sector salud no puede ser la excepción. Aparte de auditoría superior, pues están la Secretaría de la Función Pública, que también audita lo que es el ejercicio de recursos federales. O sea, no pensemos que porque el recurso se ejecuta en servicios de salud de Chiapas, ese recurso federal no va a ser auditado por la función pública. Sí está dentro del alcance, entonces nos sorprendería ver las atribuciones de auditoría superior de función pública, sobre todo en lo que respecta a recursos federales. Que recuerden, en este país, los municipios, los estados, pues de soberanía, pues tendrán algún tipo de soberanía, pero en materia presupuestal creo que estaría entrecomillada. ¿Por qué? Porque los presupuestos estatales y municipales, en más de un 90%, 95%, el recurso que se utiliza es de origen federal. Entonces, en sus diferentes modalidades, ya sean participaciones, ya sea ramo 33, o sean programas recursos que bajan a través de programas federales o los llamados convenios que están amparados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, sí se requiere de auditoría financiera, puede ser despacho externo, puede ser el mismo órgano interno de control que revise los presupuestos, auditoría superior, contralorías, etcétera, etcétera. La auditoría administrativa y de control interno es también un área muy importante que hay que atender. El control interno, que en lo general se ha estado tratando de aterrizar en el sector público, pues se refleja en el sector salud en todas las áreas de calidad. Lo que sí vamos a encontrar en todas las instituciones de salud son áreas que tienen que ver con la seguridad del paciente y con la calidad de los servicios. Hay comités que se encargan de todo este trabajo de planeación preventivo, de supervisión, de seguimiento para lo que es la calidad y la seguridad del paciente, que como dijimos es donde se protege el bien jurídico más importante, que es la vida de los pacientes precisamente. Entonces, probablemente sí hace falta que todo el aparato administrativo que está en los hospitales, que está en el sector salud, en el Seguro Social, en el ISSSTE, toda esa área administrativa que no son médicos, es decir, contadores, abogados, la gente de escritorio tiene que trabajar, tratar de unir, de compaginar el trabajo
que se hace desde el área preventiva administrativa y desde el área preventiva de calidad en la parte de la operación. Porque el mundo de los médicos, el mundo de la enfermería, sí debe llevar y sí lleva todo ese control. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de compaginar todo el esfuerzo administrativo que se puede hacer con todo el esfuerzo operativo que tiene que ver con el área médica. De ahí la importancia de no divorciar los temas de control interno, de que la gente en las organizaciones gubernamentales, en los entes públicos gubernamentales, trabaje de la mano independientemente del área que les tocó. Entonces, el área médica forma parte de todo el ente público en materia de salud, cualquiera de ellos. La auditoría legal de cumplimiento que competiría a los abogados es otra área. En este sentido, un contador y un abogado podríamos formar parte de un equipo de auditoría en salud, pero tenemos que ser auxiliares, es decir, el responsable de una auditoría en salud, el titular de un equipo de auditoría en salud, forzosamente tiene que ser un médico, tiene que ser alguien especializado en enfermería, con conocimientos muy amplios de medicina, ¿no? De todo el entorno. Y obviamente ahí los médicos y los licenciados en enfermería necesitan, aparte de su formación normal que tienen como médicos, como enfermeros, como enfermerías, necesitan pues toda una gama de conocimientos en cuestión de administración de hospitales, de administración de salud, e incluso una formación de auditores, que ya la hay. Si ustedes buscan por ahí en internet, hay ya especialidades o maestrías en auditoría en salud. Si ya hay una formación teórica que lleva a la práctica de estos temas. La auditoría presupuestal de programas federales, ya lo dijimos, es muy importante. Son varios los tipos de auditoría que inciden en el sector salud y que son los que se encargan de revisar al sector salud a todos los niveles y en todos los ámbitos. La auditoría en salud médica propiamente, que es esta especialidad en la que hoy estamos profundizando. Y entonces podríamos tener un acercamiento a lo que es una auditoría en salud y diríamos que esta está basada principalmente en un proceso sistemático, ordenado, que va a monitorear, va a hacer una inspección que tiene que ser realizada por expertos. ¿Expertos en qué? Expertos en salud pública. Y ahí tienen que ser médicos, tiene que ser personal en enfermería, auxiliados probablemente por otros profesionales, porque hoy por hoy el trabajo de auditoría es multidisciplinario. Entonces, un contador pudiera formar parte de estos equipos. ¿Para qué? Para revisar la parte numérica, la parte del presupuesto. Un abogado para supervisar la parte del cumplimiento de normatividad. Un perito en informática, alguien informático. ¿Por qué? Porque las bases de datos, la información a través de sistemas, de programas de software, cada vez es más importante y su análisis requiere también de un trabajo especializado. Entonces, se conjunta todo este equipo de profesionales para poder lograr tener un buen equipo de auditores en salud. Entonces, esta auditoría va a ir enfocada a determinar si las instalaciones de un hospital, de una clínica, de un centro de salud, si los trabajadores del sector salud cuentan con los estándares propios de calidad, de educación continua, de responsabilidad profesional y finalmente poder elaborar peritajes de carácter médico legal. El sector de los médicos, el sector de salud, enfermería, es un sector que sufre bastante de denuncias, a veces fundadas, a veces infundadas, pero entonces sí es un trabajo especializado que requiere de profesionales. Y bueno, estos profesionales se tienen que formar como auditores. Entonces, insisto y repito, un auditor en salud, si bien es un experto en medicina, como un médico
o un licenciado en enfermería, también requiere de formación complementaria. Administración pública, bases legales, o sea, nociones de derecho, obviamente, derecho administrativo, nociones financieras. Por eso incluso hay cursos de contabilidad para no contadores, cursos de administración, etcétera, etcétera. Entonces, sí se requiere de una profesionalización, de un perfil que pueda cubrir los requisitos de estos auditores en salud, precisamente. Ahora, ¿qué variantes podemos encontrar en la auditoría médica? Que así le podríamos llamar a la auditoría en salud. Es una auditoría médica muy especializada. Esta va a ser entonces un análisis crítico de la calidad. Recuerden que es un enfoque preventivo. Calidad en la atención médica, incluyendo procedimientos diagnósticos y decisiones terapéuticas, el uso de recursos y los resultados de los mismos. Es combinación de muchos temas. Un auditor debe saber estadística y un auditor en salud debe saber la estadística de los estándares internacionales, como por ejemplo, ¿cuántos pacientes puede atender un médico en consulta por hora? Estadísticas de saber cuántas camas tiene un hospital o cuántas camas debería de tener un país de acuerdo con su población, cuáles son los estándares internacionales para poder aceptar que existe calidad. Hemos escuchado muchas veces que el gobierno nos habla de que tenemos que llegar a parecernos a Dinamarca o como los servicios de salud de Dinamarca. Digo, también pensar en esas metas sin una planeación, sin un orden, sin una idea clara de lo que se pretende y sin una idea clara de los procedimientos y requisitos que hay que realizar para llegar a parecernos a Dinamarca en el sector salud, creo que eso solamente se queda en el discurso político. Del discurso político a la realidad hay mucho trecho, demasiado trecho. Entonces, esa cuestión de que en el sector salud nos podemos parecer a Dinamarca en cierto tiempo, creo que ni siquiera está plasmado en un programa de trabajo serio. Simplemente existe en el discurso y bueno, si hablamos de política, creo que no terminaríamos. Ahí están los noticieros, las noticias y la realidad. Enfoquémonos entonces en la parte teórica, la parte de los tipos de auditorías especializadas, y vamos a ver que entonces sí se requiere que aquí entren los médicos, entren el personal especialista en enfermería. Auditoría clínica, auditoría de calidad propiamente, auditoría de cuentas médicas, auditoría de casos, ¿no? Casos problemáticos para el sector médico. ¿Cuántas muertes de mujeres por embarazo hay en estadísticas en el país? ¿Cuál es el estándar aceptable? ¿Cómo veníamos hace un año? ¿Cómo estamos hoy? Auditoría de farmacia. ¿Por qué se caducan los medicamentos? ¿Cómo se contratan? ¿Cómo se licitan? ¿Cómo se controla la entrada y salida? ¿Cuál es el sistema para emitir recetas? Todo eso entra en auditoría de farmacia, auditoría de casos complejos o catastróficos. Hay un renglón incluso, que así se le conoce en el sector salud, que son gastos catastróficos, que son todos aquellos gastos que las familias pueden llegar a tener al enfrentar enfermedades graves, como el cáncer. ¿Cuánto cuesta ahorita un tratamiento de quimioterapia en una clínica privada? ¿Cuánto cuesta una operación de corazón? ¿Cuánto
cuesta una operación realizada por un neurólogo, es decir, en el cerebro, en la cabeza, en columna vertebral. O sea, hay especialidades que tienen un alto costo y esos son gastos catastróficos que tiene que enfrentar la población en un determinado momento. Y cómo les atiende el Estado también es importante, porque forma parte de las políticas públicas que no se pueden dejar de lado. La auditoría de servicio. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de que si quiero ir a una consulta con mi médico familiar, tengo que estar a las 5 de la mañana formado afuera del hospital, con el mal tiempo, con la lluvia, con el frío, porque no hay un sistema de citas eficiente? Y tengo que llegar a las 5 de la mañana para alcanzar un lugar y entrar a consulta a las 8:30 o 9 de la mañana. Es decir, tengo que estar 4 horas antes ahí formado, sentado, si bien me va, para poder tener una atención médica. Y luego tener atención médica y de 3 medicamentos que me recetan, 2 no existen o no tienen existencia y no me los surten. Y el médico que hace su mayor esfuerzo, pues nos recomienda que podamos comprarlo en la farmacia. Entonces, la suma de todas estas cuestiones inciden obviamente en el servicio y todo esto se puede medir. Obviamente que si queremos hacer una revisión, por ejemplo, en un quirófano, pues un contador, como contadores no tenemos nada que hacer ahí. O sea, no es lo mismo hacer una auditoría de activos fijos en una oficina que hacer una auditoría de bienes en un quirófano, porque para empezar no sabemos ni cómo se llaman los aparatos, entonces no sabemos cómo funcionan. En farmacia no sabemos el nombre de muchos productos o medicamentos, de su importancia, de su valor, si tienen que estar refrigerados, si tienen que estar bajo resguardo por su costo. Ahí no tenemos mucho que hacer los contadores. Es un trabajo más de especialistas en salud. Y esto, incluso si a mí como despacho externo me pidieran una auditoría en salud, yo tendría que contratar personal con perfil de auditor en salud. El contador les puede brindar la técnica de auditoría, quizá el orden de papeles de trabajo, los legajos, pero quien va a conocer de los alcances de la materia, de lo que se tiene que revisar, de lo que se tiene que auditar, definitivamente tiene que ser alguien especializado en temas de salud, un médico o un especialista en enfermería, auditoría de historias clínicas y en fin, el sector salud es tan amplio, pero amplísimo e importante. Por ahí un médico hace tiempo me decía que ellos se comparaba que la administración de un hospital es igual o más complejo que administrar una estación de la NASA. Así de complejo por la parte de todos los elementos que hay que cuidar. Imagínense la vida de los pacientes, lo importante que es esto y la importancia que se le debe de dar desde el momento en que se asigna un presupuesto. Hoy por hoy no entenderíamos que haya recortes al presupuesto en salud, no entenderíamos que no hay medicamentos en existencia, de que no hay los mecanismos administrativos oportunos para hacer las compras, desde la licitación incluso, los procesos de licitación, el proceso de contratación, la distribución. Se hacen hasta chistes y hasta memes, ¿no? De quién va a distribuir los medicamentos. Y que ojalá que los medicamentos los distribuyera las Sabritas, porque las Sabritas y las industrias refresqueras
su sistema de distribución pues llega a todas partes. Podemos ir a la ranchería, al pueblito más alejado y vamos a encontrar refrescos y vamos a encontrar bolsitas de papas. Pero no vamos a encontrar en el centro de salud las cajitas de medicamentos que necesitamos. A ese grado. Cuando hablamos de contabilidad gubernamental, que nos brinca ese tema de la contabilidad en tiempo real y que se tiene que realizar desde el lugar del centro de operaciones donde se ejecuta esa operación precisamente. Entonces, en cada centro de salud, en cada farmacia del sector salud, tendría que haber un sistema que controlara la entrada, la salida de los medicamentos de manera automática, tener registro del costo, de lo que entra, de lo que sale, de lo que se autoriza, de la existencia, que el mismo sistema arrojara un reporte de aquellos medicamentos que están llegando al stock mínimo para efecto de que de manera automática se generara un nuevo pedido para que el proveedor surtiera o para que el área central, el almacén central, surtiera la farmacia de un determinado centro de salud, de un determinado hospital. Vamos, si en la empresa privada, las grandes cadenas de autoservicios, las tiendas de conveniencia lo hacen, o sea, la fuerza informática, la tecnología existe. Lo que hace falta en sector salud es muchísima planeación, muchísima prevención. Y ya hemos platicado diversos factores, la estabilidad en el empleo. Una pregunta que siempre nos hacemos los auditores es, ¿quién debe estar al frente de una dirección general en un hospital? ¿Quién debe estar al frente de servicios de salud? ¿Quién debe estar al frente del IMSS, del ISSSTE? La política no deja mucho margen para esto, porque el director del IMSS puede ser abogado y al siguiente sexenio puede ser médico. No necesariamente tiene que ser médico siempre, porque la política lo justifica. Sin embargo, la realidad es que tendría que ser un médico, pero no un médico sin una formación complementaria. Tiene que ser un médico con maestría en administración de sector salud, con maestría en administración de hospitales, con una especialidad, con una fortaleza ya administrativa, legal, que le permita conjuntar sus conocimientos médicos precisamente para poder hacer una buena dirección de un ente público en salud. Pero bueno, la política no deja mucho margen para esto. La política es un sistema abierto que incide en los demás sistemas abiertos. En materia gubernamental, pues con mayor razón. Hay ciertas páginas que podemos recomendar y que vamos a platicar. Hay una página muy interesante del Colegio Mexicano de Auditoría Médica y Gestión de Riesgos, y Gestión de Servicios de Salud. Ahí vamos a encontrar mucho material. Está el Consejo de Salubridad General, una página gubernamental, csg.gov.mx, la cual podemos atender, que podemos revisar. Sin embargo, aquí me llama la atención, precisamente pareciera que en este sexenio se ha descuidado, no se ha actualizado. Existe una normatividad en la Ley General de Salud. Hay una Ley General de Salud donde se establecen todas las bases del sistema de salud en México. Ahí se establece, por ejemplo, el requisito de la acreditación, de la certificación. De hecho, en la práctica se hace. Este trabajo de auditores en salud se va a reflejar precisamente mucho en el campo de la acreditación. Acreditación de los hospitales, acreditación de las áreas operativas en el sector salud. Es una especie de certificado de calidad. Lo que para una empresa transformadora pudiera ser tener el ISO 9001,
¿no? En calidad, ¿no? Un certificado que diga que la empresa está certificada. En cuestión de salud, también la acreditación, la certificación es importante porque un hospital que tenga acreditación va a obtener, tiene la oportunidad de allegarse mayores recursos dentro del presupuesto. Sí es importante, y esto lo vamos a encontrar como una obligación dentro de la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud vamos a encontrar todas las reglas ahora para lo que viene, la siguiente variante, lo que es el IMSS Bienestar, que antes era el INSABI y que antes era el Seguro Popular. Bueno, el Seguro Popular estaba regulado, sus bases, en la Ley General de Salud. Después se sustituye por el INSABI y ahora se está transformando, se está pasando esta importante labor a un área nueva del IMSS, que sería otra rama del IMSS, que es el IMSS Bienestar. Por último, atender, hay una página, búsquenlo así también, del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica. Precisamente ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los requisitos para ser un auditor en salud y qué características debe tener un auditor en salud. En términos generales, podemos decir también que las características de un auditor en salud son iguales o similares que las de cualquier auditor en otra área. ¿Cuáles son esas características de todo auditor? La independencia mental, ¿no? El auditor es independiente, porque si el auditor no es independiente, pues no podría ejecutar su trabajo y después producir una serie de informes que, si bien en esta área pueden ser preventivos, pudiera ser el caso que el auditor también detectara cuestiones de errores en los procedimientos. Y entonces es cuando estos informes de auditoría en salud pueden tener un efecto más allá, que ya no sería el campo quizá del auditor en salud. Porque recuerden, ya lo habíamos dicho, si hay errores dentro de un procedimiento, estos tendrían que ser sancionados, pero ahí entramos al terreno de los servidores públicos. Y en sector salud, el terreno de los servidores públicos, pues va a tratarse como en cualquier otra área o dependencia gubernamental. Primeramente, recuerden, habrá un órgano interno de control, y ese órgano interno de control tendrá que hacer una investigación respecto a los datos que están reflejados en un informe. El órgano interno de control los investiga, el órgano interno de control los documenta, y si tiene elementos suficientes, podrá emitir un informe de presunta responsabilidad administrativa. Y entonces, quien haya hecho mal su trabajo, quien haya omitido sus responsabilidades, tendrá una consecuencia administrativa, una sanción por una falta administrativa, ya sea no grave o grave. Y aún más, si se detecta algún error muy importante que trasciende y que afecta, ya sea patrimonialmente, a la entidad pública, a la entidad gubernamental, o afecta a terceras personas, probablemente se trate hasta de un delito. Entonces, una mala gestión administrativa, no vigilar que no se roben los medicamentos, no vigilar que no extraigan o no se extravíen equipos médicos que a veces son muy caros. Todas esas cuestiones pueden llegar también a la comisión de conductas que puedan constituir delitos. El simple concepto de delito, pues ya estamos hablando de cuestiones que significan la privación de la libertad, cuestiones penales. Esa última parte también es muy importante en el trabajo del auditor. Decía por ahí el apunte que el auditor en salud puede mediante su trabajo y el resultado de su trabajo, que sería un informe, aportar un valor pericial a ese resultado, es decir, un dictamen,
un documento que sirva de soporte para otro procedimiento posterior, ya un procedimiento con consecuencias legales, quizá una demanda hacia un proveedor de medicamentos, pudiera ser, o una denuncia hacia un servidor público o hacia cualquier otra tercera persona, ¿no? La posibilidad de cuestiones y hechos que pueden suceder en la práctica, pues es bastante amplia. Existe poco material en el tema de servicios de salud. Hay muy poca bibliografía. Si ustedes buscan en internet, no vamos a encontrar una cantidad muy numerosa de libros especializados. Sí hay por ahí alguno que otro apunte, sobre todo, incluso que no es mexicano, sino es material que está plasmado en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia. Lo que sí hay mucho material en las áreas de trabajo, en las áreas de calidad, ya sea del Seguro Social, del ISSSTE. Hay normas de calidad, hay normas oficiales mexicanas que tienen que cumplirse en el sector salud y que pueden servir de guía para que de esa normatividad el auditor extraiga sus procedimientos de trabajo. El procedimiento de trabajo del auditor en salud va a ser muy similar al de cualquier otra auditoría. Es decir, hay por lo menos las 3 etapas básicas de la auditoría. La planeación. El auditor en salud de entrada tiene que conocer todo el contexto de la entidad que va a revisar. Si va a revisar un hospital, debe conocer toda la estructura del personal, porque es la parte más importante, sobre todo las áreas de atención médica, de atención al paciente. El auditor tiene que conocer todo el marco normativo del hospital, sus manuales de organización, sus manuales de políticas y procedimientos, sus perfiles de puesto. Tiene que tener acceso, el auditor tiene que tener acceso al expediente laboral de todos los médicos, de todo el personal de enfermería, de personal de laboratorios, de todos, igual que lo hace cualquier auditor. Y en donde empieza a ser más especial es cuando el auditor puede tener acceso a los expedientes de los pacientes. Recuerden que la información que está contenida en los expedientes de los pacientes es una información sensible, que está protegida por la cuestión del uso de datos personales. Hay una gran responsabilidad y esos expedientes deben de manejarse con sumo cuidado, ya sea que estén en papel o estén reflejados en un expediente electrónico. Pero el auditor puede revisar. Obviamente no puede tener restricciones en cuanto a su alcance. Y si hablamos de alcance, es el mismo término que ya conocemos en la auditoría. Por eso les comentaba que la auditoría como técnica, el auditor en salud aplica prácticamente los mismos principios y procedimientos de cualquier otro auditor. Hace planeación, hace una ejecución, soporta sus legajos de auditoría, sus papeles de trabajo, porque también elabora papeles de trabajo, sus soportes documentales de todo aquello que es importante, su planeación en cuanto a programas de trabajo, cronogramas, eso es básico en la auditoría, los cronogramas, los tiempos, la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo de auditoría, eso va a ser exactamente igual. Entonces, el auditor en salud, primero es auditor, tiene una formación de auditor, técnicas y procedimientos de auditoría dominadas, pero enfocadas a la materia de su especialización, que es precisamente el ámbito de la salud. ¿Por qué? Porque el médico es el que conoce estas áreas a auditar. El auditor en salud entonces no va a excluir el trabajo de otro tipo de auditorías, obviamente, ¿no? Va a coexistir. Lo que sí es importante que esa coexistencia trate de verse en un solo contexto, para efecto de no provocar choques o contradicciones
Los órganos internos de control, yo no conozco ningún órgano interno de control que tenga dentro de su estructura a médicos o enfermeras, para poder hacer este tipo de auditorías. Prácticamente los órganos internos de control están enfocados a a revisar la parte financiera, a revisar la parte presupuestal, a revisar la parte de control interno, y prácticamente es de lo que se están encargando. Pero ese gran mundo de auditar las áreas operativas médicas no lo están haciendo porque no tienen a los especialistas. ¿Lo pudieran tener? Sí. Sí lo pudieran tener. Ahora, en ese hospital que nos estamos imaginando, ya dijimos, hay un hospital con un órgano interno de control enfocado a las áreas financieras, presupuestales, administrativas, control interno. Pero también vamos a encontrar un área de servicios de calidad, en donde vamos a encontrar, porque es obligatorio, a estos comités de calidad y seguridad del paciente. Los vamos a encontrar. Y eso es control interno, nada más que es un control interno muy especializado. La cuestión es hacer que esas dos áreas se comuniquen y compartan programas de trabajo, objetivos, y se complementen. Y las áreas de calidad, pues, hagan efectivo un trabajo más preventivo con técnicas de auditoría, porque a veces es lo que hace falta. Como propiamente esas áreas de los que dependen en su trabajo de estos comités de calidad y seguridad de los pacientes, tienen un enfoque más de calidad, sí preventivo, pero no tienen una formación de auditores. Pues ahí es donde entra la auditoría en salud. La auditoría en salud tiene que reforzar estas áreas operativas que existen en todos los entes públicos gubernamentales del sector salud. Esa es la parte que hay que complementar, y esta es la aportación, el trabajo entonces de los auditores en otras áreas, sobre todo contadores, administradores, auditores gubernamentales, tienen que compenetrarse, complementarse con los auditores en salud, y los auditores en salud se debe de fomentar precisamente que empiecen a formarse en ese sentido, ¿sí? Porque principalmente en la práctica es lo que he observado. Las áreas de calidad en hospitales sí se encargan de eso, pero su perfil no está especializado con un enfoque de auditor. A veces se llaman supervisores, pero no es lo mismo supervisor que auditor. Son otras las técnicas y otros los parámetros teóricos de donde se parte para el diseño de un buen trabajo y de una buena planeación. En fin, de igual manera queda abierta la invitación para todos los que nos escuchan en esta plataforma de estrategia intelectual global, para poderles compartir ideas, poder compartir material. Si es su deseo, me mandan un mensaje a través de nuestros amigos de Estrategia Intelectual Global. Revisen nuestros otros 37 programas anteriores. Realmente hemos abarcado la mayor parte de los temas. Quizá nos hace falta hablar un poquito por ahí de transparencia. Un tema de la ley de transparencia en materia es muy importante, ya sea federal o estatal, que es casi lo mismo en cuanto a obligaciones, en cuanto al incumplimiento, pero también en su importancia. Pero bueno, ¿qué van a encontrar en esta plataforma y en estos 38 programas? Pues temas de presupuestos, temas de control interno, temas de auditoría, auditoría forense, temas de responsabilidades administrativas, de servidores públicos en materia administrativa, en materia penal, en fin, una amplia cuestión de conocimientos. Escríbanos, vamos a terminar un poquito antes de la hora programada, pero bueno, ya para no alargar, pediría allá a cabina con nuestros compañeros, con Kevin, pues ir cerrando este programa de hoy. Nos estamos saludando en 15 días.
prometo revisar los informes de Auditoría Superior de la Federación que acaban de ser liberados el 20 de febrero. Están muy interesantes. Hay muchísimo material, son cerca de 1,500 auditorías en el año en 3 informes. El último informe pues es en febrero, apenas conociendo los resultados del ejercicio 2021. Creo que ya en estos tiempos se requiere mayor velocidad. Realmente las auditorías deberían de estarse haciendo prácticamente en tiempo real, ¿no? Es decir, que la Auditoría Superior revise en el transcurso de cuando se están ejecutando los recursos y no cuando estos ya se ejecutaron y a veces cuando hasta el gobernante o el responsable ya se fue. Hemos hablado y hablaremos también de esta problemática de la auditoría gubernamental, que ya lo hemos hecho. Y pues bueno, por hoy me despido. Muchísimas gracias. Vamos a dar por terminada este programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Nos estamos saludando dentro de 15 días. Gracias por sintonizar la emisión del programa Complejidad y Gestión Pública con el maestro Guillermo Beltrán Castillo. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Global.